Bienvenidos al primer capítulo de Ni siquiera le tengo nombre a este podcast. Sí, Diego lo interno. No, chiste interno, una hora con Cristian. Eh, vamos a ponerle así, una hora con Cristian. Bienvenidos al primer capítulo de Una hora con Cristian. La verdad quería hacer este podcast ya como varias veces. Tuve como muchos intentos queriendo hacer el podcast, como unos 3 intentos fallidos. Y era porque yo no sabía cómo darle una estructura, cómo saber de lo que iba a hablar, lo que quería decir. Sobre todo hice este podcast como una forma de hablar las cosas típicas que se me ocurren, una forma como de no perder el ritmo a la hora de escribir chistes, porque para los que no sepan soy comediante. em, ya he hecho varios stand-ups. Tengo varios videos subidos ahí a TikTok, a Instagram, a Facebook. Y bueno, siempre quise hacer un podcast, la verdad, o sea, porque me gusta hablar, siempre quise estar en la radio, en la televisión, pero nunca se me dio la oportunidad como tal de participar activamente en una, entonces simplemente llegó un punto en el que dije, o sea, que tenía que yo buscar una forma de hablar, me encantaba esa parte de la comunicación, de la información, de todo eso. Y bueno, quería hacer un podcast donde yo pudiera como hablar libremente de lo que a mí me provocara. Tardé bastante en como darle una estructura, pero dije, no, voy a hablar, o sea, es un podcast, o sea, tú eres el mismo, el que dice de lo que tú quieres hablar en tu podcast, entonces, bueno, nada, me lo creé esto, o sea, pinté toda la pared, esto es en mi cuarto, de hecho, y bueno, me encanta para los que estén escuchando aquí activamente. También voy a tener otro podcast con amigos, en el cual ese sí es en mitad del medio, que voy a estar también subiendo acá a YouTube y bueno, a la mayoría de plataformas donde pueda subirlo, porque ni siquiera he pensado que otras plataformas puedo subir esto además de Spotify. Y bueno, gracias por estar aquí en este primer capítulo. Para los que no me conocen, soy Cristian Salas, comediante, también fui escritor y bueno, ahorita estoy en varios proyectos, así como de sketch y la cuestión. Y bueno, bien, gracias por estar aquí. Quería iniciar este capítulo con todas las cosas que nosotros nos proponemos en Año Nuevo, qué es lo que más se propone la gente en Año Nuevo, cómo podemos lograr esas metas, qué es lo que más busca la gente en Año Nuevo. Si usted está escuchando este podcast, no sé, después de una pea así que se echó o de repente estaba amaneciendo y esto era lo que su teléfono por alguna razón le puso en modo aleatorio y terminó escuchando este podcast. O está varado en un desierto, o usted está escuchando esto en la sala de un hospital porque se echó una pea que tuvo un coma etílico y por alguna razón terminó escuchando este podcast. Bueno, gracias y que se mejore. Y para hablar del día de hoy, en este capítulo, quería hablar sobre, bueno, esos propósitos que nosotros nos ponemos aquí iniciando el año y sobre todo porque la mayoría no lo logramos y cómo podemos evitar todo, como todos los años de fracasamos, la mayoría fracasamos en esos propósitos que algunos se hace y entonces me puse como a buscar qué es lo que más la gente se propone en Año Nuevo. Me puse a investigar, tampoco es que le eché mucho ojo a eso porque... O sea, es bastante común lo que la mayoría de la gente se pone en Año Nuevo. Y, por ejemplo, estaba buscando aquí que, o sea, algo que se pone mucho la gente ahorita en Año Nuevo, o sea, cuando empiezan es hacer ejercicio, pero siento que como que ponemos mal la forma de enfocarnos a la hora de que nosotros nos hacemos un hábito, pues. Porque, por ejemplo, estaba leyendo, no me acuerdo dónde lo había leído, si era en un libro o era en un post en redes que, o sea, que a la hora de nosotros ponemos como esos pequeños metas, la broma, que nosotros ponemos como la meta, pero nunca ponemos qué hacer en el camino, pues. O sea, por ejemplo, ponte que tú quieras, no sé, ser piloto de Fórmula 1. Bueno, no puedes ser piloto de Fórmula 1 de un día a otro. O sea, evidentemente hay cosas como que tú tienes que hacer primero antes, como por ejemplo tienes que, no sé, primero conseguirte un carro. Y las pequeñas metas que tú tienes que hacer para conseguirte un carro, para aprender a manejar. Si tú no tienes carro, entonces, si quieres ser piloto de Fórmula 1, ya empezaste tarde, primeramente eso. Porque la mayoría de pilotos de Fórmula 1 empiezan desde niños, o sea, son casi hasta que bebé. Yo, por ejemplo, en estos días estaba viendo lo de MotoGP
y me puse, o sea, estaba viendo cómo eran los trajes de seguridad de ellos, porque ellos se caen a velocidades 300 kilómetros por hora, 400 kilómetros por hora, y que pues, sería fatal para cualquiera de nosotros si estamos en la calle y de repente nos caemos de la moto a esa velocidad. Y estaba buscando cómo es que ellos, o sea, cómo es que caen y siguen adelante en las carreras, y realmente es porque el traje de ellos es un traje arrechísimo, o sea, un traje como de $200.000 o más. Porque, o sea, está muy hecho para resistir esas caídas a ese tipo de velocidades. Y me preguntaba, ¿cómo esa gente llega a ser piloto de esos deportes, pues? Y la verdad es que la mayoría empiezan como a los 3 4 años. O sea, antes de ellos ya sabe dividir, multiplicar, ya están es manejando moto, y uno todavía teniendo miedo de montarse en una bicicleta, y esos niños ya están compitiendo. Y me parece una vaina arrechísima porque, o sea, básicamente desde niño ya dedican su vida a conducir, pues, y me parece increíble. Y, o sea, te das cuenta de que hay cosas que si no la empezaste cuando recién naciste, ya vas tarde. Entonces, bueno, y si usted quiere ser piloto de Fórmula 1, de MotoGP o cualquier deporte de esos sobre todo la mayoría de los deportes, la mayoría de deportes son así, usted ya va tarde, o sea, se lo digo así. Y es porque, por ejemplo, me he estado poniendo a buscar sobre también en hockey, que habían dado el ejemplo en hockey, que por ejemplo el mes donde tú naces también influye mucho sobre qué tan éxito vas a tener en un deporte. Por ejemplo, si tú naces en los primeros meses del año en tu categoría, por ejemplo, tú naciste en enero, tú eres, es un niño de 3 años versus otro niño de 3 4 años, 5 6 años. Y tú naces primero, o sea, tú biológicamente, un niño 6 meses antes, sobre todo en esos primeras etapas de la vida, tienen una ventaja sobre los demás niños porque son más grandes, sobre todo porque esa diferencia es mayor mientras más pequeño es el niño. O sea, mientras más pequeño, se nota más la diferencia de meses. Entonces, hicieron ese estudio sobre que la mayoría de jugadores, que en promedio es un promedio, eh, que esos niños que nacen en promedio más temprano tienen mayores probabilidades de ganar juegos, de llamar la atención de los cazatalentos, de toda esa cuestión. Entonces, sí, que mucha de esa parte ya no es cuestión como tanto del deportista, pues son cosas biológicas que así nace, pues. Entonces... Bueno, si usted quiere ser piloto, ya le digo que ya va tarde si no consiguió carro hasta los 20 años, 30 años. Ya le digo que no puede ser piloto de Fórmula 1, entonces creo que esa meta para este año ni para los demás se va a poder. Lamentablemente hay cosas que son así. Pero bueno, el punto es que hay que mostrar como esas metas realistas. Por ejemplo, si tú quieres empezar a hacer ejercicio, creo que lo principal, y eso es lo que me están explicando, que lo principal para tú hacer un nuevo hábito, cambiar cosas de tu vida, tú tienes que permitir que las cuestiones que rodean tu vida, o sea, como tus horarios, la cuestión, te permitan hacer ese nuevo horario. Ponte que sería difícil para alguien que trabaje 15 horas al día, 12 horas al día, 16 horas al día, que a veces, o sea, si tú, por ejemplo, empiezas a trabajar 6 de la mañana, 5 de la mañana y sales a las 8 9 de la noche, difícilmente podrías ponerte un nuevo hábito como lo que es el ejercicio, sobre todo porque vas a llegar cansado de trabajar, de otras cuestiones de tu vida. Y entonces, o sea, no se puede, pues, o sea, podrías darte, que podrías tú querer hacer ese hábito, pero no, o sea, es como que no, ya no es una cuestión tuya, sino de tu entorno, pues. Entonces, siento que eso es algo que hay que tener muy presente a la hora de hacerte un hábito, de cualquier cosa que tú vayas a hacer, permitir que tu entorno hacer una red que te permita cambiar algo de tu vida, pues. Por ejemplo, o sea, si tú quisieras hacer ejercicio, primero te tendrías que cambiar de trabajo. O sea, empezando por ahí, tendrías que aprender a hacer otras cosas, buscar ese tipo de trabajo, cambiarte de profesión. Ya es una cuestión que va más allá. O sea, no es solamente el querer hacerlo, sino
el tener que preparar tu vida para que eso te lo permita, pues. O sea, por ejemplo, aquí yo estaba buscando eh, que perder peso y hacer dieta, que también es algo que te lo permita tu vida, porque uno puede decir, ah, yo quiero empezar a hacer dieta o perder peso, pero por ejemplo en países, creo que el mayor ejemplo de perder peso y hacer dieta, creo que es Estados Unidos, que es donde más personas gordas hay, por estadística, pues, o sea, por cantidad de personas, pero es porque precisamente en Estados Unidos la comida chatarra es la más barata, o sea, comer saludable, mantenerte en forma, en todo eso, ya es una cuestión, es como, es un extra, pues. O sea, no es como que aquí en estos países, en la mayoría de países latinos, que de hecho la comida chatarra tiende a ser un poquito más cara que cocinar en tu casa, que hacer verdura y todo eso. En Estados Unidos ocurre al revés. Cualquier cosa, si yo me estoy equivocando, les invito a corregirme y lo diré en el siguiente capítulo. Pues, o sea, como que mire, me equivoqué en esta parte, o sea, no, yo no tengo la palabra absoluta de todo, me puedo equivocar diciendo una que otra cosa, entonces sí me gustaría que, mira, si te equivocaste en esto, me gustaría que lo hicieran y yo corrijo en el siguiente capítulo, lo aclaro, mami, mire, me equivoqué en esto. Bueno, el punto era que sí, como, que es como medio difícil ponerte hábitos que tu entorno no te lo permita, pues. O sea, si tú quisieras, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú quisieras perder peso, principalmente es la cuestión de cómo te estás comiendo. O sea, si por ejemplo alguien solo se puede permitir, o aumentar peso también, porque hay personas que quieren aumentar peso para ganar volumen y todo eso, ya es una cuestión económica, pues. O sea, no es tanto que tú quieras, sino una cuestión de tiempo y económico. Por ejemplo, hay personas que no tienen tiempo para prepararse su propia comida, porque ponte que tú quieras hacer un arroz. Ya eso es como ponerte a preparar un arroz como de una hora, media hora, dependiendo de qué tipo de arroz tú quieras hacer, si es solo blanco, si le quieres condimentar, si le quieres hacer, sobre todo si comer granos, caraota, frijoles, todo eso tiene un tiempo de preparación y a veces hay personas que no tienen ese tiempo, o sea, uno puede decir que, una hora, pero es que hay personas que no tienen esa hora para cocinar. Por ejemplo, si tú tienes tu trabajo sí, así, como de 6 de la mañana, o sea, tú tendrías que, de hecho, levantarte a las 5 o 4 para cocinar ese almuerzo y hay personas que realmente, o sea, no se lo pueden permitir, pues así, tipo, si llegas súper cansado y ponerte a cocinar al día siguiente, o sea, hay cosas que sí son más todo porque no se puede, ¿ve? O sea, ponte cocinar pollo, todo eso requiere tiempo y a veces las personas están tan cansadas, tan agotadas que ponerte a cocinar es como otra cuestión, entonces sale más rápido. Comer comida chatarra, pues puede pasar y bueno, aumento de peso, sobre todo también el aumento de peso que también es algo que más que todo económico, porque hay personas que no se pueden permitir los alimentos que te permitirán ganar músculo, lo que es carne, pescado, dieta, o sea, tiende a ser más caro, o sea, hacer dieta es caro y hay personas que simplemente no le da el bolsillo para hacer dieta, pues. Entonces, siento que a la hora de hacer esas dietas, esas cuestiones, sí ya es algo eh, que sí, que no es tanto de voluntad, sino del entorno, pues, o sea, de que se te permita. Tendrías que construir una red. O sea, básicamente construyes una red que te permita transformar, convertir realizar eso, pues, esas acciones para mejorar tu vida. Comer saludable también, o sea, ya es algo, no es una cuestión a veces mucho de querer o no. O sea, siento que la excusa de no puedo ya es, ya cuando es el no puedo es porque literalmente, o sea, no se te permite. También aprender algo nuevo. Siento que esas metas son las de las más sencillas. Pues, o sea, aprender algo nuevo, tú podrías aprender otras cosas. Lo que pasa es que la gente a veces aprender, por ejemplo, a dibujar o aprender a dibujar, pintar, aprender a coser. Todo eso sí son cuestiones más que todo de si te gusta. Pues, o sea, la gente pone algo nuevo, pero mucha gente no sabe que le gusta o no están muy claras que quieren hacer un nuevo hobby. Y eso sí está bien, pues. O sea, por ejemplo, una psicóloga me estaba diciendo que hay personas que sinceramente tú le preguntas, ¿para cómo estás? Y no saben cómo están. O, por ejemplo, le preguntan qué eres bueno, qué te gusta hacer. Y hay personas que no saben. Y
la psicóloga estaba explicando que es muy común y que ella no le pone ese tipo de preguntas, pues, porque hay personas que simplemente como que uno asume mucho que tú ya deberías saber todo lo que te gusta hacer o todo lo que sabes hacer o en qué eres bueno o en qué eres malo. Y hay personas que simplemente no saben, pues, o sea, no han tenido como esa, no se han dado como esa oportunidad de reflexionar sobre lo que les gusta, sobre lo que hacen. Y ella dice que a veces eso está bien, o sea, no porque tú seas tú tienes que saberlo todo sobre ti, pues. O sea, hay cosas que simplemente no sabes, o como que no te habías cuestionado, o como que no habías profundizado, pues. Por ejemplo, yo para aprender a dibujar, o sea, me preguntan cómo tú aprendiste a dibujar y era pareciera como que para intentar salir del paso, pero era básicamente dibujando. O sea, yo decía, ¿cómo aprendí a dibujar? Dibujando. O sea, porque es así, o sea, a veces simplemente para aprender una habilidad es simplemente ponerte a hacerla, sobre todo porque hay algo que muchos se frustran, que es que muchos quieren saber hacerlo todo ya. O sea, quieren saber hacerlo todo desde el inicio, quieren ser lo más... quieren aprender a ser profesionales en un día, para cortar la cuestión. Y muchas veces aprender una habilidad o un hábito es simplemente mucha constancia. Pues, o sea, si tú quieres aprender a dibujar como Picasso, bueno, ya te costaría, o sea, dependiendo también del talento y tu habilidad y de si has dibujado antes o no, pero es un proceso, pues, o sea, no es como que tú aprendes a dibujar de la noche a la mañana, o sea, es como que te pones horas y horas y horas, entonces siempre que a la hora de que uno quiere aprender algo nuevo, como que se tiene que poner algo que te gustaría hacer por horas y no necesariamente creo que hay que ser bueno en las cosas que te gusta hacer. A veces simplemente creo que uno tiene que disfrutar lo que hace y ya. Por ejemplo, hay personas que les gusta tocar violín y no esperan ser el próximo. ¿Cómo se llama este violinista que es muy famoso? Ay, me pegué. Como que es muy famoso, que... Ay, ¿cómo que se llama este violinista? Voy a buscar aquí. Ya, violinista... ya, violinista famoso. Pero para el ejemplo. Eh, Pagani. O sea, no todos los que quieren tocar violín quieren ser Pagani. Algunos simplemente disfrutan tocando y ya, y está bien. Pues, o sea, uno no tiene por qué siempre ser el mejor en algo. Pero a veces simplemente uno quiere disfrutar haciendo algo y ya. A veces tú quieres cocinar y no porque quieres impresionar a las personas o porque quieras ser cocinero. A veces simplemente creo que es disfrutar un momento y darnos como ese respiro, como... Sí, como que, coño, no quiero hacer esto porque es lo que la gente espera de mí. No, a veces simplemente uno simplemente quiere como su zona de confort, como un momento para ti mismo. O sea, esa cuestión es que tiempo de calidad para uno mismo, básicamente. Dejar de fumar. Ese sí lo he escuchado bastante, que quiero dejar de fumar o quiero dejar de tomar. Y creo que hay que aclarar una cuestión, que la base de si tú fumas mucho o ves mucho, ya no es una cuestión tanto sobre la sustancia en sí misma, pues. O sea, porque algo que me explicaba un terapeuta, que él trataba trabajando con personas que tienen adicción y esta cuestión, es que no es tanto la sustancia, pues. O sea, hay personas que sí son muy predispuestas a ciertas sustancias, que rápidamente agarran una adicción y ya tienen que estar ingiriendo esa sustancia, porque si no su cuerpo ya les da síndrome de, ay, ¿cómo que se llama esto? Síndrome de abstinencia. O sea, les da abstinencia. Hay personas que sí son predispuestas biológicamente, pero que en la mayoría de los casos simplemente las adicciones son una consecuencia. O sea, si tú fumas mucho, hay algo en tu entorno, hay algo en tu vida que te está haciendo fumar, pues. O sea, que necesitas ese relajo, porque lo que estaba explicando el terapeuta era que muchas veces la gente cree que es la adicción y y es la sustancia y no lo que permita lo que te lleva a esa sustancia. Pues básicamente como lo que estaba explicando con el ejercicio, que es permitir que tu vida te permita hacer un hábito bueno, ocurre lo mismo a la inversa, que es permitir que tu vida te deje dejar un hábito. Ponte que alguien, o sea, hay personas que beben mucho, pero es porque es su manera como de escaparse de la realidad, o sea, no tienen ese hobby o ese momento de tranquilidad
Y por ejemplo, me acuerdo yo que Les Varela estaba también explicando una cuestión, que era que habían puesto una ley, eh, que no recuerdo si él estaba hablando de una película, no recuerdo muy bien qué era, solo recuerdo esto, que era una ley que prohibía a la gente fumar. Y él decía que eso era, que no estaba tan de acuerdo con eso, porque ponte que hay una persona que está todo el día trabajando, que vive mucho estrés en su vida, que tiene muchos problemas, la cuestión, y solo tiene un momento en su vida que es salir al balcón y fumarse un cigarro y estar tranquilo por esos 5 o 10 minutos en todo el día. Entonces que ponte que esa persona, le quitan de repente el alcohol, el cigarro, ya se mata. Y entonces ya es una cuestión de sí, de que no es tanto el cigarro, no es tanto el alcohol, no es tanto las drogas, sino más que todo es que te está haciendo caer en esas cuestiones, pues. Entonces siento que las personas quieren dejar esas sustancias que le permiten como aguantar un día más, pero sin buscar cómo aguantar un día más sin eso, pues. O sea, sin lo que le permita dejar esa cuestión. Entonces, sí, siento que si tú eres de las personas que está buscando dejar un alcohol, antes de buscar dejar el alcohol, pregúntate qué me está haciendo que yo bebo alcohol. Entonces, bueno, el terapeuta está diciendo que cuando él resolvía en esas cuestiones de su vida, de esas carencias, de lo que le faltaba a esas personas, estaban en un matrimonio infeliz o que no pasaba, que sentían mucha culpa o lo que sea, él decía que solucionando la mayoría de esos problemas, por lo general sus pacientes dejaban de esa sustancia porque ya no la requerían, pues, o sea, ya no necesitaban como caer en el alcohol o caer o en las drogas o lo que sea, pues. Viajar a nuevos lugares, esa también es una cuestión que mucha gente se propone. eh, Pero siento que mucha gente lo pone mal porque muchas personas que dicen quiero viajar a nuevos lugares, pero quieren es viajar a otros países, pues. Y siento que hay algo eh, que sí lo recomiendo si usted tiene esa meta de quiere viajar más. No es necesario que usted se vaya tan lejos para aprender a conocer nuevos lugares. Uno por lo general tiende como a subestimar el lugar donde uno está. Yo, por ejemplo, recuerdo algo que aprecio mucho de mi tío, de mi familia es que desde pequeño nosotros viajamos a donde sea, si era una montaña, si era un río, si era un atardecer, salir a caminar. Muchas veces uno no tiene que viajar tan lejos para realmente disfrutar lo que es la experiencia de viaje. Claro, hay personas que tienen ese sueño de querer viajar por el mundo, quieren viajar por Francia, quieren viajar por España y toda la cuestión. Siento que es una muy buena meta. Por ejemplo, a mí me encanta viajar. Siento que si pudiera viajar siempre lo haría, pero si usted quiere empezar a viajar, experimentarlo, antes si usted no sabe si eso le va a gustar, viaje cerca. Ya sea una montaña, salga a trotar, lo que sea, pero básicamente, sí, porque no todos tenemos sí, como la facilidad para viajar a donde nosotros siempre queramos, pues, esa es una cuestión. Pero siento que si yo tuviera que decir algo sobre si usted quiere viajar, viaje a donde puedas. No siento que viajar tampoco es muy costoso, porque yo, por ejemplo, tuve un amigo que él viajó por toda Latinoamérica a pie, se fue de mochilero, vendió una computadora y se echó un viaje como creo que fueron 2 años de aquí de Venezuela hasta Argentina, fue a pie, de puro mochilero, pasaba frontera, cuestiones. Y sí, que me demostró, porque él simplemente como que siempre tuvo el sueño de querer viajar, siempre quiso hacerlo. Y un día simplemente se ladilló, se cansó y dijo, lo voy a hacer. Vendió una computadora y para mí me parece increíble lo que él hizo porque siento que tuvo una de las mayores epifanías sobre la voluntad, porque a veces simplemente hacer o no hacer las cosas también es pura voluntad y él simplemente, claro, no es fácil, o sea, no es para todas las vidas. Por ejemplo, si tú tienes hijos, no te puedes hacer la de, los voy a abandonar a todos y me voy, o sea, lo puedes hacer, pero no sería lo correcto. Pues, o sea, no siento que tú puedas abandonar a tus hijos así sin consecuencias, pues, o sea, lo puedes hacer, pero siento que sí, hay cosas que uno tiene que como que pillar. Él estaba soltero, él no tenía como mucha responsabilidad, entonces
se lo pudo permitir y en un momento simplemente lo hizo y me parece increíble. Conocí muchas experiencias, fue un viaje muy personal a él. Siento que es de esa cosa que a veces yo quisiera hacer, pero realmente, o sea, no podría. O sea, hay muchas cosas como que dejo atrás. Pero me parece que lo que él hizo es algo, sí, de esas pocas cosas que hace que hace, que haría la mayoría. Pues, o sea, él es de esas personas que rara vez encuentra y lo aprecio mucho. Y el mostrarme que eso se puede hacer, o sea, como que me abre mucho la posibilidad de que a veces, o sea, el que a veces simplemente es atreverte a hacerlo, pues. O sea, algo que él tiene una frase mucho sobre cuando salimos a caminar, a explorar, es que él dice, pero es que tú te ponte a imaginar como que sea un videojuego y es mundo abierto. O sea, tú vives en un mundo abierto, o sea, hay como que zonas que no puedes ir porque son propiedad privada, pero la mayoría del mundo tú lo puedes recorrer si te las ingenias, pues. Entonces me abrió mucho como la mente a querer explorar nuevos lugares. A veces yo me he puesto a viajar, a caminar lejos y a veces simplemente porque sé que puedo hacerlo, pues. O sea, como que, o sea, no está prohibido el que lo hagas o no. He hecho muchas locuras, sobre todo grabando sketches y así. A veces, si me ha tocado viajar hasta montañas solo para grabar una escena, me parece. Y que puedes hacerlo, pues no es como que no hay una prohibición siempre a hacer las cosas, pues. Eh, Salir de endeudamiento y ahorrar dinero, eso sí es algo que he visto mucho, que quiero ahorrar, pero principalmente, si siento que ya es una cuestión sobre si tu vida te lo permite, es muy obvio el decir quiero ahorrar, pero si solo ganas $20, $30 por semana, difícilmente vas a poder ahorrar porque hay muchas cosas que son gastos, hay que gastar en comida, hay que gastar en salud, muchas cosas y ahí simplemente ya es una cuestión de tu entorno, de tu trabajo, de lo que tú hagas, que si te lo permiten o no te lo permiten ahorrar. Hay cosas que uno da mucho por sentado, pero hay cosas que simplemente no se pueden. Pues, o sea, si tú quieres ahorrar y lo que tú gastas en mantenerte a ti mismo, ya, o sea, que se te va, pues. O sea, ponte, si yo gano $10 por semana, difícilmente puedo ahorrar, es casi imposible, sería imposible porque a menos que quieras vivir en precariedad. Eh, Mientras más ahorres, hay cosas que no vas a poder comprar, que no vas a poder darte, a veces una salida a un cine, salir a comer a la calle, pequeñas cosas no lo vas a poder hacer y hay cosas que gente simplemente no se lo puede permitir. O sea, tipo, no puedes no comer una semana, por ejemplo. O sea, hay cosas que sinceramente no se puede y ya es una cuestión de tu trabajo. Algo que también me está diciendo ese mismo amigo que estaba, que el que viajó por toda Latinoamérica, es que él me está diciendo que un día él estaba reparando un teléfono hiper viejo, creo que era un J2 o algo así, y entonces uno de los mayores consejos que le dieron a él es el tipo que lo estaba reparando, él estaba viendo el video y el tipo que estaba reparando el teléfono le dijo, mira, sinceramente este teléfono te va, con él le está haciendo una reparación, era para que le pudiera abrir algo, y él decía, sinceramente, esto te va a funcionar, pero no lo recomiendo porque si tú estás haciendo esto para poder usar esta cuestión en este teléfono, tú no estás teniendo un problema con el teléfono, sino tú estás teniendo un problema con tu economía. Entonces, como que le di ese consejo porque a veces, sí, sí, sinceramente, eh, ay, ¿cómo es que lo que dice? Bueno, ajá, ay, se me fue la idea. Sí, que tú quieres como que empezar a ahorrar esas cuestiones, invertir. Hay personas que no se lo pueden permitir. Creo que la serie está donde estaba el que es cantante y comediante que hizo la canción de This is America. No me acuerdo cómo se llama él, ya voy a buscarlo aquí. Eh, Creo que era él, no recuerdo si era él. En la serie que él tiene, aunque tenía, no sé si se terminó o sigue en emisión. Donald Glover, creo que es Donald Glover. Para ver. Este. Ah, sí, es él, Donald Glover. Creo que era la serie de él que se llama Atlanta. Bueno, no recuerdo si era Atlanta, pero básicamente
te estaban diciendo que hay cosas como que las inversiones no se la puede permitir, por ejemplo, la gente pobre no se puede permitir inversiones porque ellos no necesitan, ellos, los ricos se pueden permitir hacer inversiones para dentro de 6 meses. El pobre no se puede permitir hacer una inversión de 6 meses porque él tiene que comer mañana. O sea, él tiene que comer mañana, no en dentro de 6 meses. Entonces, sí, es una cuestión como que a veces la gente quiere decir, ah, quiero ahorrar, quiero invertir, pero realmente no te da tu economía para hacerlo. Pues. O sea, siento que hay cosas que tienes que solucionar primero antes de eso. Capaz de salir de un trabajo, hay un gasto que tienes que hacer, sobre todo los gastos de salud, horriblemente. Siento que eso es una problemática en el sistema como tal casi de todos los países, que es la cuestión de que la salud es hiper cara, o sea, sobre todo Estados Unidos, que es horriblemente caro el sistema de salud de ellos, creo que es uno de los más abusivos, sobre todo con los seguros, sobre todo porque yo una vez trabajé en un call center sobre seguros médicos y es horriblemente abusador cómo funciona ese sistema, lo que hacen, o sea, es horrible Estados Unidos sobre todo en temas de salud. Algo que sí me gusta de los países que lo implementan es la salud pública, o sea que si no tienes dinero igual te van a atender. Siento que ya eso sí que es algo positivo, o sea, siento que debería ser de hecho es un derecho básico el gozar de salud, pues el que te atiendan, el que si estás enfermo tengan que ayudarte porque, o sea, es horrible que hay personas que simplemente que les va bien y por una enfermedad, un cáncer, lo que sea, X, Y, Z de enfermedad, o sea, se arruinan económicamente. Y bueno, no sé cómo llegué a ese punto. El punto era que sí, que las inversiones, o sea, no es para todo el mundo. Si te pones esa meta, asegúrate de que sea, o sea, que de lo que tú estés haciendo te permita llegar a esa meta. Porque muchas veces la cuestión es de ponerte hábito y toda cuestión, son cosas muy pequeñas en el camino, pues. O sea, perdón, perdón ahí. O sea, ponte, tú quieres aprender a, no sé, tocar guitarra. Bueno, tenés que hacer pasos pequeños de primero conseguir la guitarra, si tienes que ahorrar, si tienes que ponerte a trabajar, lo que sea. Son como desglosar el cómo llegar a una cuestión, a una meta, pues. Ponte, yo quiero, no sé, hacer un podcast. Bueno, ponte a ver qué cosas te gustan hablar, qué es lo que puedes hablar, o sea, como que desglosar pequeñas cosas para que te permitan llegar a ese punto. Yo quiero conseguir un nuevo empleo, quiero cambiar mi empleo, entonces ponte qué habilidades necesitas para el empleo que tú quieras de tu sueño o la cuestión que tú deseas hacer. Es porque uno pone como que es el inicio y el final, pero nunca uno pone como que todo lo que tienes que hacer para lograr eso, pues. Entonces, sobre todo para no desmotivarte en el camino, porque muchas veces uno se desmotiva cuando no logra algo y realmente el lograr algo son muchas cosas que uno hace antes, o sea, pequeñas microacciones que se van acumulando. La cuestión es ir acumulando esas pequeñas cosas para tú lograr esa meta. Eh, para ver, por ejemplo, aquí, pasar más tiempo en familia. Eso ya es, sí, como lo que venía haciendo. Siento que eso es una buena meta, el pasar en tiempo en familia, sobre todo porque uno siempre cree que hay tiempo para estar con la familia. O sea, siempre cree que, si no lo visito hoy, eh, ya vendrán otras reuniones y así. Y a veces que la vida es una sorpresa y uno nunca sabe cuándo es la última vez que tú vas a disfrutar de un familiar o de una cuestión. Siento que en la mayoría de casos, si pueden ir a una reunión familiar, háganlo, así sea un momento, si están muy ocupados, vayan así sea 5 o 10 minutos, porque hay veces que uno se arrepiente de no estar el suficiente tiempo con un familiar. Creo que es algo muy común el que todos el dedicar ese tiempo de calidad, todos siento que una gran parte de las personas tenemos una dificultad sobre como para dedicar ese tiempo de calidad a la familia, pero es muy importante porque uno nunca sabe cuándo es la última vez que uno ve a ese familiar, porque en cualquier momento una enfermedad, un accidente o la cuestión pasa, pues, te muere un familiar. Tengo muchos amigos, a mí mismo también me ha pasado que a veces simplemente uno cree que hay tiempo y a veces no hubo más tiempo, pues. Entonces,
para si tienes esa meta, bueno, es bueno que vayas viendo incluso, eso también tiene que ver mucho si el acomodar los tiempos para que eso se dé. Sobre todo algo que he visto mucho con el pasar de los años es que es cada vez más difícil el que muchas personas se coordinen para estar todas al mismo tiempo en un sitio. Porque hay personas que simplemente no pueden por trabajo, por cuestiones familiares, por cuestiones laborales. Ay, fue bastante redundante lo que dije. eh, por proyectos, por cuestiones así de que simplemente hay personas que no pueden estar. Entonces, algo que a mí, por ejemplo, me encanta hacer es cuando yo hago eventos, cuando yo hago shows acá donde yo vivo, que es que mucha gente que tiene tiempo sin verse se reúne. Y, o sea, me encanta hacer esas cuestiones porque, sí, son muy contadas las veces que todo el mundo puede estar junto. Entonces, y sobre todo más cuando es familia, porque cada persona tiene su propia familia. Ponte, tus tíos tienen su familia, tus padres tienen por su parte a su hijo, bueno, tus padres te tienen a ti. Pero ponte, vamos a ver lo que sea así de eh, los abuelos están por un lado, los tíos están por otro, los padres los padres de uno, los primos, los lejanos, así, toda esa cuestión como que cada uno hace su propia. Como que cada persona hace su propia familia, o sea, lejano de la central. Entonces, el que todos estén juntos a veces sí es difícil, pero siento que esos momentos donde se pueden dar, que uno haga el esfuerzo por estar. Uno nunca sabe cuándo es la última vez que ve a ese familiar o que se reúne así. Sobre todo mi tío me estaba hablando sobre eso, que a veces las tradiciones, que realmente las tradiciones uno los crea como una excusa para estar con los demás. O sea, a veces uno simplemente quiere saber cómo está un primo o algo, una excusa para estar juntos. Entonces, eh, sí, porque me estaba pasando que yo no estaba como que conviviendo mucho con ellos y él simplemente me dijo, o sea, me lo dijo directamente, mira, que estuviéramos allá estábamos haciendo hallaca, quisiéramos hallaca, porque es una excusa, pues el hacer tradiciones, hacer comida navideña en familia es una excusa para reunirnos, pues. Entonces él dice que, por ejemplo, cuando murió mi abuelo, o sea, que nosotros lo hacíamos era por mi abuelo, porque a mi abuelo le encantaba hacer eso, mi abuelo sí era el que iba para allá, ponía el fuego, la cuestión. Entonces ya cuando no estuvo mi abuelo, sí se sintió como que faltaba, y entonces eh, mi tío llegó y me lo dijo así, es una excusa para poder recordar pues esos momentos. Entonces, si ustedes quieren pasar más tiempo con su familia, háganlo siempre que puedan. Eh, ¿Qué otra cuestión aquí? Para ver. Ser feliz. Me sorprende lo que pasa es que una cuestión de la felicidad es algo muy subjetivo, porque no todo el mundo es feliz de alguna manera. No todo el mundo, no todo el mundo es feliz de la misma manera. Hay personas que, o sea, siento que uno ve la felicidad como algo por siempre, o sea, como que siempre está ahí. No, la verdad es que la felicidad es más una emoción del momento que algo como placentero, porque no me acuerdo en qué canal estaba hablando en YouTube, que estaba hablando sobre, por ejemplo, con la serie BoJack Horseman, que, que por ejemplo el objetivo del personaje central era ser feliz, pero y que lo intentó hacer con muchas cosas. Porque si tú te pones a ver la serie BoJack Horseman, el bicho protagonizó la película de su sueño, ganó premios de reconocimiento, se volvió rico, era famoso, toda la cuestión. El bicho hizo todo su sueño y no era feliz, simplemente porque él pensaba que la felicidad era como que algo constante, pues, o sea, como que siempre estás feliz. Y la verdad es que no, uno nunca, no tiene por qué siempre estar feliz o siempre así, sino que se trata como de estar satisfecho con la vida que has llevado. Pues siento que la cuestión de la felicidad es más una cuestión de de llevar una vida en la que no te arrepientas de lo que haces, pues. Simplemente haces lo que te gusta, este,
sí, como que no te vives básicamente. O sea, el ser feliz yo creo que es simplemente experimentar la vida lo más placentera para tu forma de ser, para tus valores, para tus principios. Como quieras, siento que ese es un tema bastante que sí lo debería tocar en algún capítulo, pero más a profundidad sobre cómo las personas buscamos la felicidad. O sea, porque sí, porque muchos tenemos como un concepto mal sobre lo que es la felicidad y, y como que lo vemos de forma errónea sobre esa cuestión de cómo ser feliz, porque no todas las personas son felices de la misma manera, no todos ven la felicidad de igual forma. Algunos que solo quieren ser felices, sobre todo algo que estaba en una serie, creo que era una serie, no me acuerdo quién era, o creo que era una tipa en Reddit que estaba contando esa historia, de que ella, por ejemplo, no salía mucho, a ella le gustaba estar en su casa, ella no convivía así tanto con las personas, pero ella decía que ella era muy feliz, o sea, que ella estaba muy satisfecha con su vida, porque ella, eso era lo que ella quería, que era estar tranquila, o sea, ella no le gustaba, o sea, no le gustaba ese ambiente, no era tanto de socializar, ella decía que yo disfruto más estar en los libros, estar en mi casa, y a veces está bien, pues, o sea, porque no todo el mundo tiene que hacer lo que a ti te haga feliz, pues, o sea, a veces hay personas que simplemente su felicidad, incluso a veces va a ser incompatible con la tuya. Y eso está bien, pues, o sea, no todos porque tenemos que hacer lo mismo para ser felices. Hay personas que aman hacer música, hay personas que odiarían hacer música, no les gustan los instrumentos. Y eso va a pasar con muchas cosas. Hay personas que son felices mientras preparen, porque les gusta preparar una cena. Hay muchas cuestiones de ser felices y a veces, sí, no todos tienen por qué ser felices de la misma forma y de la misma manera. Otra cuestión aquí que hagan de año nuevo así. Para ver. Bueno, a ver. Pasar más tiempo en pareja, en calidad. Tiempo de calidad en pareja. Creo que es lo mismo que, que con familia, pero un poquito más el tú a tú. Hay algo que yo sí, soy mucho de que me gusta el tiempo de calidad. Me ha gustado. O sea, sí soy mucho como de compartir, porque hay una cuestión de que no es lo mismo estar juntos, o sea, estar juntos en la misma casa y verse todos los días y hablar, que pasar tiempo de calidad. Creo que muchos confunden esa cuestión como de, pero si estamos juntos todo el tiempo, pero si pasamos la cuestión y no. Porque el tiempo de calidad primero depende mucho sobre cómo a la otra persona le gusta ser amada, porque no todo el mundo le gusta, siente amor de la misma forma, a algunos les gusta más que les des regalos que son más que todo de contacto físico, otros son más de palabra. Entonces el tiempo de calidad depende mucho sobre cómo a la persona le gusta la vida en pareja. O sea, por ejemplo, no es lo mismo ver películas en tu casa a salir al cine, a ver una cuestión, porque conlleva otras cuestiones. O sea, no es tanto el tiempo juntos, sino lo que se hace en ese tiempo. Por ejemplo, algo que a mí me encanta hacer cuando tengo que pasar tiempo de calidad con alguien es simplemente salir a pasear, hablar. Soy mucho, o sea, me gusta explorar, a veces intento como invitarlas a mis actividades, cuestiones así. Eh, sí, como, siento que es como hacer algo nuevo juntos. Pues, a veces ese tiempo de calidad es simplemente algo. Por ejemplo, salir a pasear, disfrutar actividades como ir a ver los atardeceres, son cuestiones que son muy mínimas, pero que a la larga hacen mucho efecto. O sea, hay personas que eso o sea, como que son, sí, como que es muy importante para ellos esos momentos. Por ejemplo, para mí sí lo es el pasar esos momentos, el hacer, a veces eso es una simplemente excusa porque simplemente quieres pasar un tiempo diferente con alguien. O sea, no es porque no es igual estar todo el día en la casa y estar aquí hablando que salir afuera y hacer alguna actividad. El tiempo de calidad a veces simplemente ponte, vamos a ir a pintar juntos, vamos a ir a un lago. Depende mucho de lo que les guste hacer. Y sobre todo es como que
un hacer, esta vez vamos a hacer algo que nos guste a los dos, o esta vez hacemos algo que me guste a mí, la siguiente vez hacemos algo que te guste a ti. Eh, bueno, sí, como un intercambio de lo que vamos a hacer. Eh, Sobre todo si tú estás en una relación de pareja y sientes como que ya llevan como que estancados mucho tiempo, les falta hacer algo. Mire, nunca es tarde para hacer algo, o sea, hacer esas pequeñas cosas. Siento que a veces mucho lo damos por sentado, que cuando tenemos pareja ya, ella ya está ahí, se va a quedar siempre. Pero no, la verdad es que, o sea, tienes que seguir haciendo las cuestiones del por qué por qué tu pareja está ahí en primer lugar. Porque muchos al principio hacen como todas esas actividades y ya cuando son pareja como que dejan de hacerlas porque piensan que ya la conquista terminó y no, la verdad es que eso es algo que ocurre siempre, pues o sea, siempre está como no se tiene que sentir como un sacrificio, sino como que haces un esfuerzo por la otra persona. O sea, no se tiene que sentir como que estás dejando hacer algo o estás dando algo, un sacrificio de tu parte, sino te tiene que sentir como un esfuerzo. Y que tu pareja no lo haga más difícil de lo que ya es. Porque algo que me acuerdo donde leí una frase que se lo había dicho un compañero de trabajo a otro, es, estar contigo es como hacer equipo solo, pero más difícil. Entonces siento que es como lo que hay que evitar, pues. O sea, como que no busques hacer, como que sentir que siempre eres tú el que está haciendo todo, pues. Para ver, otra cuestión aquí. Sentir menos estrés. Cónchale, lo que pasa es que siento que eso es muy ambiguo, sobre todo porque uno siempre va a sentir estrés. Eso sí, el estrés es algo que está en el día a día de todos nosotros, sobre todo porque tenemos trabajo, hay preocupaciones, pero el momento de sentir menos estrés, siento que es algo ya, o sea, que depende mucho de tu cuestión de cómo ves las cosas, pues. O sea, hay cosas que uno sí no debería estresarse, por ejemplo, lo que uno no controla. Hay personas que se estresan mucho por las cuestiones que ellos no controlan, cosas que están fuera de tu control. Entonces, siento que ya es una cuestión mucho sobre tu forma de pensar y sobre todo como lo ves. Hay personas que se estresan mucho a la hora de vestirse porque piensan que todo el mundo las mira y no. Eh, porque todo el mundo está a su bola, o sea, yo por ejemplo eso lo vi, lo tuve que internalizar mucho cuando cuando me empecé a grabar en la calle o empecé a cuando empecé en la comedia más que todo porque tú tienes que hacer muchas cosas que a veces que te pueden parecer ridículas, pues, o sea, por ejemplo a mí me pasaba mucho que me preocupaba el que dirán, pero con el tiempo internalicé que todo el mundo se le va a olvidar, o sea, todo el mundo está a su bola, todo el mundo, o sea, quizás te verán por 10 segundos, pero van a volver a lo que estaban haciendo, o sea, realmente que a nadie le importa lo que estés haciendo, entonces siento que mucho del estrés es de uno mismo, o sea, había una frase, no recuerdo si era en un libro que decía, ay, no recuerdo quién era, que decía mucho como que el humano, como que no le bastaba con tener problemas reales, se puso a inventar los problemas imaginarios. Y es que sí, muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos trabas, problemas que no tienen mucha relevancia y simplemente eh, nosotros mismos nos autosaboteamos. Pues, por ejemplo, hay personas que les gusta vestir de una forma extravagante o les gustaría empezar un hobby, una actividad y por el que dirán, por esa cuestión no la hacen. Entonces, y eso causaría, o sea, miren el efecto que da porque si, por ejemplo, tú haces las cosas pensando en el que dirán, te vas a cohibir y eso va a hacer que te estreses más porque te va a preocupar el que dicen, va a hacer que seas menos feliz porque vas a estar cohibido de no hacer las cosas que a ti te hubieran gustado hacer, como a ti te hubieran gustado hacerlas, eh, y que al final o sea, vas a estar más estresado.
Y entonces siento que esa es una de las cuestiones sobre mucho del estrés realmente, es cómo tú ves las cuestiones que están a tu alrededor. Hay trabajos que sí son estresantes, por ejemplo, los de restaurantes, los de aviación, la parte de los controles. Hay trabajos que son estresantes, sí o sí, o sea, vas a sufrir estrés, pero lo puedes hacer menos estresantes si lo llevas de una manera correcta. ¿Qué otra cuestión así? Eh, Empezar a meditar. La meditación siempre que digo la meditación es algo, o sea, que es increíble, o sea, es como ponerte esos minutos a no pensar en nada, simplemente sentir tu cuerpo. Sí hay estudios que han demostrado que la meditación sí tiene efectos positivos en tu forma de sentir, de ver la vida, ay, siento que estoy inventando vaina. Pero sí hay estudios que dicen que mejora o sea, como que tu estado mental, pues, o sea, como el estar más relajado, menos, mire, y conlleva que también si hay estudios que demuestran que hay menos estrés a las personas que meditan constantemente. Siento que yo tengo un amigo que medita y él dice que sí mucho le ha ayudado, sobre todo a llevar el estrés, los pensamientos intrusivos y todo eso. Eh, si es un hábito que cuesta, que siento que es de los hábitos que más cuesta, es de los más sencillos a la entrada, pero a la vez los más difíciles de mantener, sobre todo por una cuestión de que eh, es difícil si tú estás muy acostumbrado a recibir estímulos. La meditación es básicamente una pausa de todo estímulo externo, no es ver pantalla, es no estar pendiente de tus pensamientos, es simplemente como estar viviendo muy el presente, de incluso dejar de pensar que estás meditando, o sea, simplemente como que te pones esos 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, el tiempo que tú te des para meditar y ponerte simplemente a no pensar en más nada y simplemente vivirlo, o sea, sentir el momento, pues el presente. O sea, para mí siempre me pareció eh, que si puedes iniciar ese hábito, que no es necesario que la gente cree que empezar a meditar es como estar una hora. No, en realidad, con que hagas 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, basta. O sea, como que 2 minutos al día, tú simplemente. No es necesario ni siquiera que te pongas en la posición de meditar, a veces simplemente acostarte y porque lo han recomendado, incluso si te cuesta el ponerte así, sentarte así, cruzarte, la cuestión de a veces que no, simplemente puedes acostarte, mantener los ojos cerrados y mientras no pienses en nada, simplemente sientas tu respiración, sientas las sensaciones de tu cuerpo, ya estás empezando a meditar. O sea, no es algo que tú tengas que a juro, hacer esa media hora o esa hora. Simplemente a veces empieza con 1 minuto, 2 minutos y con el tiempo vas aumentando. Si vas viendo que o no te da el tiempo de hacer esa hora, mira, porque estés 1 minuto haciendo meditación, ya estás haciendo algo. O sea, ya es mejor ese minuto a lo largo del mes que no hacer nada, simplemente por media hora. Por ejemplo, si un mes, 30 días, si esos 30 días haces 1 minuto, al final del mes hiciste media hora de meditación, que esa media hora es mucho más que el cero, que nada, no lo hiciste simplemente porque estabas presionado a hacer esa hora. O sea, media hora a lo largo de ese mes fue mucho más que el nada. Es mejor el 10% de algo que el 100% de nada. Otra cuestión aquí. Ser disciplinado. También yo creo que con esta vamos cerrando el capítulo. Ya vamos a cumplir la hora. Quería hacer estos capítulos como de 1 hora. Sobre todo porque sí, sí, porque está empezando, no sé, todavía no sé más o menos cómo le voy a dar al 100% de la estructura, pero al menos quería hacerlo, o sea, como que no, ya le está dando como que mucha bola al hacer el podcast. Ya había hecho muchos proyectos diferentes, pero el podcast siempre lo quise hacer incluso desde hace muchos años, hace como 3
4 años más o menos he querido hacer el podcast y simplemente por pensar que yo tenía que tener, o sea, grababa los capítulos, pero nunca los subía porque no sentía como que les voy a dar, no tenía como la seguridad de que va a salir de podcast cuando a veces simplemente tenía que ponerme a grabarme y ya. Y así fue como hice ahorita. Todavía no tengo el 100% hasta donde quiero llegar a este podcast, pero tenía que hacerlo porque a veces simplemente la cuestión es hacerlo. O sea, no es como que voy a esperar a tener super equipo, la cuestión, o tener mi estudio, la cuestión, o voy a esperar a hacerme famoso. No, a veces simplemente tú tienes que hacer las cosas y ya para motivarte a hacerla. O sea, no es necesario que... No existe el momento perfecto para hacer las cosas. A veces simplemente uno tiene que forzar el momento perfecto. Entonces siento que eso tiene que ver mucho con la disciplina, con... a veces simplemente tienes que hacer las cosas. Ser disciplinado es más que todo una cuestión de... Es la recta en bien, como lo había dicho al inicio, de esas pequeñas cosas que te permitan ser disciplinado, como que tener el apoyo a ser disciplinado, si tú quieres hacer más ejercicio. Pero ser disciplinado ya es una cuestión muy profunda sobre cómo funciona la disciplina. Eh, yo, por ejemplo, soy muy indisciplinado, eso sí, soy muy desorganizado en hacer las cosas, pero a veces simplemente tengo que llegar y forzarme a hacerla o decirlo, mira, no le voy a dar más bolas, es quitarte la excusa de no hacer las cosas. Entonces, y con el podcast, por ejemplo, iniciando el capítulo de hoy, yo había dicho eh, que iba a grabar el capítulo ayer. En realidad este capítulo se tenía que subir ayer, ayer 1 de enero del 2026, pero la verdad es que venía ya de estar hiper cansado por la fiesta del 31. Ayer también nos reunimos para festejar con un amigo que no pudo festejar con nosotros el 31. Entonces... pero ya hoy era 2, ya tenía que subir el capítulo. No estaba tan motivado a hacerlo, pero tenía que hacer el capítulo. Sobre todo por gracias a Isaías, que fue el que me dijo: Mira, haz esa broma porque ya está pasando el tiempo, ya es 2 de enero. Entonces, gracias a él también porque muchas veces él me impulsa a hacer las cuestiones que a mí me cuestan por disciplina, pues. Entonces, es tener esa red de apoyo también con tus amigos, con tus familiares, el que te fuercen a hacer las cosas. A veces hay días que no me provoca hacer nada y gracias a ellos es que las logro hacer. A veces simplemente dejar de ponerte una excusa por muy loco que lo que tengas que hacer, sí, lo tienes que hacer solo. Eh, hay cosas que sí, que tampoco esperes a los demás para hacer las cosas. Por ejemplo, si tú quieres viajar, no esperes a conseguir que tus amigos también quieran viajar. A veces simplemente te va a tocar hacer muchas cosas solo porque los proyectos de uno a veces son para uno y hay veces que la gente, por más que quiera, no te va a poder ayudar. Entonces, sí, te toca resolver como tú puedas. Entonces, haz las cosas, o sea, hazlo por ti. Ni tanto por los demás, hazlo por ti mismo. Sobre todo, lo que yo hablaba con un amigo. Porque hay nosotros también tenemos ese podcast que estamos hablando sobre eso. Que ese capítulo que lo hacemos entre varios, que así sea, este, al menos, bueno, nosotros somos 4. Así falten 2, que los otros 2 hagan el capítulo, porque a veces es simplemente una cuestión de disciplina, de forzarte a hacer las cosas, y la disciplina perdón, tiene que ver mucho con el sacrificio, con esa red de apoyo, tiene que ver mucho con la motivación. Capaz en otro capítulo hablemos sobre cómo ser más disciplinado, cómo tener esa motivación, sobre todo porque da para bastante largo. Pero bueno, muchas gracias a todos sí, por este capítulo. Para los que escuchen, no sé quiénes van a escuchar esta broma, este podcast, pero estoy muy agradecido si llegaron hasta aquí, sobre todo porque hay mucho más podcast y ustedes decidieron quedarse a escucharme. No siento que yo tenga una habilidad tan alta para la comunicación, la cuestión, pero tenía que forzarme a hacerlo porque nadie hace bien algo sin empezando, pues. O sea, principalmente nadie es profesional empezando. Sobre todo así que yo tenía que empezar a hacer este podcast por más que sintiera que no es lo que como yo quisiera estructurar el podcast, pero tenía que hacerlo, tenía que hablar, tenía que forzarme a estar en cámara hablando por toda esta hora. Eh, y sí, que por eso quería empezar el podcast con este capítulo
porque es parte de un propósito que yo me hice, que es empezar a estar en el medio, estar como en el medio del entretenimiento, la información y toda esa cuestión. Entonces dije, si voy a hablar sobre el propósito, yo me propuse a llevar este podcast adelante este año y que el año empezara con este podcast. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta travesía. Muchas gracias por quedarse hasta aquí, por ayudarme a cumplir esto. Capaz amigos, familiares vean esto, no lo sé. Pero bueno, nada, que bueno que esto se haya dado. Tardé bastante, tardé unos 4 años en hacer este podcast. Pero qué bueno que al fin lo logré. Estoy muy agradecido por mi familia, que me ayudó a llevar este proyecto. Y si algo tengo que decirles que no sé que se queden con este capítulo es: nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para hacer este propósito, nunca es tarde para ponerte una meta, incluso si por ejemplo, es mitad de año, no es tarde para hacer un hábito nunca es tarde para hacer las cosas. Solo no hay tiempo cuando ya nos morimos, cuando ya no hay más tiempo. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarme en este capítulo. Que pasen un feliz año nuevo y a todos se nos cumplan nuestros sueños, todas las metas que ustedes se propongan. Les deseo mucha suerte y gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en el siguiente capítulo, en mitad del medio o en el segundo capítulo de Una Hora con Cristian.